Bandera roja todavía hasta que se acabe de colocar una parrilla llena en la que había 36 pilotos al final de los entrenamientos, que pues es un buen síntoma de cómo está, ¿no?, este final de campeonato. Vamos a ver si finalmente los comisarios dan el visto bueno. Ahí está esa bandera verde al final de la parrilla. Vamos, ya da lugar, llega el safety car. Bandera, se va de la pista la bandera. Semáforo rojo, el centro está Fis, a la derecha Alex Mariñalarena. Sale bien a la izquierda, está Sebastián Porto. Román, qué bien, qué buena salida desde la segunda fila. Adelantado a Porto por el interior. Vamos a ver Fis. No, parece Alex el que ha cogido ese hueco. Se mete, qué valiente Alex. Qué valiente. Ahí está Fis segundo, que no lo va a dejar Román en tercer lugar. Porto cuarto. Los 4 hombres destinados a jugarse esta carrera y el campeonato están ahí donde deben. Mira Alex, esas primeras vueltas, tanteándose un poquito la moto ahí, ¿eh? Y ahí esa primera vuelta de Moto 2 es un poco como en el Mundial, ¿no? Es súper peligrosa porque hay muchos pilotos, hemos tenido suerte de que no ha habido ningún incidente, y yo tengo ganas de ver a Sebas Porto porque quitas un poco la espina de esa última carrera de Valencia, que tuvo problemas con el chasis, y sin embargo aquí podemos contar con él para el podio, ¿no? Aquí no los tiene. Sebas está en cuarto lugar, ahí lo vemos un poquito más atrás, a ver si ha perdido unos metros, se enganchará probablemente en esta frenada muy fuerte, la de Dry Isaac. Alex Mariñalarena, como siempre. Bien, el piloto creo que es de Sito Pons, ¿no? Con la moto cruzada. Ahí tenemos a, podría ser Chesco Racing. Chesco, si se engancha al grupo, ya ha demostrado que tiene potencial para ganar, aunque ha flojeado un poquito, entre comillas, en las últimas carreras, y no lo hemos visto tan cerca, pero está ahí, este grupo nos va a dar muchas alegrías hoy si Alex no impone su ritmo y se escapa junto con Fis, que parece que, fíjate, le está siguiendo muy de cerca, ¿eh? Sí, Fis, que está muy crecido acá al final de campeonato, venía de hacer 2 grandes carreras tanto en Navarra como en Valencia. Es un piloto, acuérdate que solamente se hablaba de él en agua, porque empezamos el campeonato allí en Barcelona, en agua, iba muy rápido. Sin embargo, ha demostrado que es un piloto muy rápido para contar con él, y de hecho el año que viene va a hacer el campeonato del mundo entero con la escudería de Valeriano. Se ha colado, qué frenada, se ha colado Alex, y eso lo aprovecha Fis, el pescado, para meterse ahí, fíjate, pero no quiere ceder la posición. Qué valiente, que acelera, claro, en ese momento de par en el que la moto se levanta. Hemos visto que era el sueco Robert Gould del Team Stratos el que se quedaba fuera. Bueno, vaya primer paso por meta. Vibramos aquí debajo del Omnisei en los motores de las TB600 Aullar. Qué bonito, ahí como ha abierto el gas por fuera por el piano, peligroso, primera vuelta, neumático todavía frío en el piano, que todavía, ahora ya no, pero esta mañana todavía había ese rocío que complicaba todavía más, si cabe, ese ángulo con la moto tumbada totalmente, y sin embargo ha abierto el gas porque no quiere llevarse la carrera sí o sí, ¿no? Ponerse un poco difícil. No quiere perder ni un metro. Ahí vamos a ver qué frenada, como siempre, de lado, la moto cruzada ahí, seguramente metía segunda. Súper agresivo, se ha ido largo. Los pianos, hay que decir que en Jerez agarran un poco más, tienen una buena pintura adherente, pero aún así, como bien ha salido. Sí, mira ahí cómo se levanta la moto. Bien, dice Óscar que ha estado la mañana complicada y no es lo mejor, ¿no? Acelerar así por el piano hasta ahora. Sobre todo la primera vuelta, ¿no? Sí, con neumático frío, pero bueno, está bien, está ahí, está marcando de cerca el pescado. Sí, está girando en 47.2. Tanto uno como el otro. Ahora Alex un poquito más lento, 47.4, y el grupo de atrás está en 47 altos y 48. Yo pienso que ahora Román no quiere entrar mucho en la guerra, tiene que pensar en el campeonato, y el que sí va a entrar va a ser Chesco y Porto, que van a tirar a saco para llevarse esta última carrera, ¿no? De hecho, hoy veíamos como Chesco se metía el nieto a Román, que bueno, se lo tiene que tomar con calma. Le vale con hacer una 10ª posición, le valdría a Román para coronarse campeón, y es que le lleva, ya hemos dicho, 20 puntos a Alex Mariñalarena. Fíjate Alex, ahí. Qué bonito Chesco también, Chesco, que además venía muy fuerte a principio de temporada, hizo la pole incluso en Aragón, y es un piloto que yo pensaba que íbamos a contar con él más entre los 3 primeros y hacerse un poco más asiduo al podium, pero sin embargo tuvo un poquito de altibajo. Ayer hablábamos con Sito Pons, nos decía que era un piloto que hay que creer en él, y fíjate, ahí está. Súper agresivo otra vez Chesco en esa frenada, demasiado, quizá ha frenado un poquito incluso a Román, que venía a su rueda, pero es valiente, tiene potencial, tiene que acabar de sacarlo. Y bueno, fíjate, Lucas Mayas es el piloto francés en 6ª posición. Ya hemos dicho, es un piloto también muy valiente, muy rápido. Aquí no lo conocemos tanto, pero hay que vigilarle porque está en este primer grupo, aunque se ha estirado un poquito desde Alex, se ha estirado, pero el primer grupo acaba en la 6ª plaza de Lucas Mayas y su shooter. Sito Pons parece que había hecho un buen efecto, ¿no? Con Chesco Racing, que el año pasado estuvo en otro equipo, también con Calex, pero no acabó de hacer buenos resultados, y este año ha sido importante, ¿no? Dar un salto. Está en un equipo bueno, Óscar, siempre. Sí, hombre, ten en cuenta que Sito tiene a Santi Herrero ahí, que de jefe mecánicos, tiene una estructura increíble, tiene una estructura que viene de ganar el Mundial de Moto 2,
y bueno, tiene una experiencia además de dilatada, es muy profesional. Sito en el Campeonato de España está haciendo un esfuerzo enorme también porque tiene a 2 hijos corriendo, que me imagino que desde el punto de vista de padre no tiene que ser nada fácil. De hecho, ha cedido al mayor de sus hijos a otra estructura, el Tina Arquiniano, porque no quiere someterle una presión que no sea, ¿no? Ahí estaba Álvaro Bautista también ha venido ahí a apoyar a María Herrera, estaba con Antonio, con su padre, han venido los dos a darle ánimos porque María, que va líder, lo veremos, del campeonato, podría proclamarse aquí campeona también. Y bueno, Alvarito siempre le da consejos, estuvo ayer un rato con nosotros también Álvaro, pues bueno, es un asiduo del CEP, estuvo también en la cabina en Motorland comentando las carreras. Así que nos gusta tener por aquí a los pilotos de MotoGP. Álvaro Bautista, que es divino, además es, no te voy a decir el padrone de María, pero yo los conozco, fíjate, fue piloto mío ya hace muchos años, Alvarito, y le llevo viendo entrenar con María desde pequeña. Va a hacer supercross, motocross con ella, hacer D-track, van a los cars, ahora se van a esquiar juntos. O sea, es como lo siente. Acuérdate que aquella carrera tan bonita de Aragón, él estaba con nosotros, he puesto comentaristas y se subía a la mesa. Estaba de pie, vibraba ahí Alvarito con nosotros, lo disfrutamos muchísimo. Bueno, estos son los hombres fuertes, están rodando todos en 45 en la vuelta anterior, pero hay un pequeño hueco entre ellos dos y Sebastián Porto, magnífico Porto, a 1.7 de ellos. Aún así Porto no corría desde hace 7 años, aunque es verdad que el año pasado corrió en Super Sport, bueno, este año, perdón, corrió en Super Sport en Argentina. Mira, por dentro, Alex. Qué valiente, espectacular. bonito. A ver si cierra el viraje. Pero por dentro, eso le ha pasado antes, es que deja correr mucho la moto derrapando y el piloto que va atrás ya lo sabe y lo que hacen es aguantar un poquito más la frenada, cerrar la frenada y meterse por dentro. Se va demasiado largo, Alex no es capaz de cerrar el viraje al final, ahí parecía que lo volvió a intentar, pero ya no tenía sitio y el pescado está aprovechando, fíjate, un pequeño huequito que le ha dejado, lo ha vuelto a meter en la moto. Ahí se derrapa mucho, eso se hace en tercera a fondo y aquí apoyas cuarta y todo esto lo haces en cuarta. Esto es muy bonito, es donde se pone toda la gente de Pelús cuando corremos aquí en el Mundial. Es una zona preciosa y muy rápida. Ahora viene una rápida a derechas que se hace de cuarta y se entra 165 km por hora. Aquí se apoya cuarta, pum, y cuando te metes aquí son 165 km por hora y entras a esa curva tan complicada, ¿no? Hoy lo hemos comentado en varios. Mira, Alex. Bueno, seguramente que a lo mejor no es problema de los pilotos sino de la curva, ¿no? Seguramente entre estos dos, si siguen así, vamos a ver un lío en esta curva importante porque con las frenadas espectaculares que está haciendo Alex, con esa moto totalmente cruzada, veamos lío. Fíjate, Porto se mantiene a 1.7, Chesco Racing en cuarta posición 2.2, Roman Ramos 3.3 y cierra ese grupo Lucas Marías. Bueno, Roman está haciendo lo que debe al final. Sí. Es un día de utilizar la calculadora. Habla con esta mañana, me decía, estaba muy nervioso el sábado. Dice, me levanté a las 5 de la mañana, ya no me puedo dormir. Dice, pero esta noche he dormido bien, estoy más tranquilo, así que, bueno, por lo menos Roman está tranquilo, sabe lo que le toca, ¿no? Es bonito ganar carreras, claro, y ganar ganando, pero al final... Alex lo que tiene que hacer es intentar llevarse la carrera y esperar a que pase algo atrás, ¿no? Claro. No puedes hacer otra cosa. Ahora verás cómo se la va a jugar otra vez derrapando. Lo que pasa es que Fix lo conoce y va a intentar hacerlo por dentro, yo creo. Fíjate qué frenada, qué bestia. Fix tiene que cerrar e intentar meterse por dentro. Pero ahora la ha hecho bien. Esta vez sí he conseguido meter la moto en el sitio bueno, muy agresivo. La ha tirado al final súper rápido y ha cerrado el viraje. Así que se pone primero Alex, tiene que tirar, ha hecho vuelta rápida, 45.0. Todavía están un poquito lejos de los tiempos que pueden hacer, ya que él hizo 43.9 en entrenamientos, bueno, 44 medios, probablemente veamos si la temperatura ha subido un poquito. Tiene que subir un poquito, sí. Carrera del día. Sí, hoy nos decían dos amigos de Sevilla que venían, que en la recita esta que hay en Sevilla había nieve. Entonces este viento que está habiendo, que hace viento bastante, es muy frío, muy frío. La recta de atrás, el neumático se queda muy frío, porque aunque hay sol, la temperatura todavía es bastante bajita. Sí, esto es un punto importante, cómo el viento te enfría los neumáticos, ¿no? El asfalto no se acaba de calentar, pero fíjate, ¡guau! No parece que se preocupe, ya lo decimos. Mira, esta es la curva que decíamos, la curva fetiche, ¿no? Un poco, que bueno, para mí es bonita, ¿no? Porque al final te puedes jugar ahí a última vuelta. Y hay que decir que cuando venía del podium me encontraba con Óscar Gallardo, que es un poco el patrón de Dorna aquí en este CEP Repsol, y me decía que bueno, que está bajo investigación la acción que ha tenido Iván con Carmelo Morales en la carrera anterior. Y bueno, es motivo de sanción, aunque no sé si se sancionará, pero sí que es para estudiar. Sí, porque hemos visto un toque muy brusco, ha habido bastante intercambio de posiciones y ha habido unos buenos hachazos, como se dice en el argot, y vamos a ver si de dirección de carrera considera que tiene que tomar cartas en el asunto con esa maniobra entre Iván y Carmelo, aunque ellos se han abrazado en el podio. Oscar, esa imagen la vemos de aquí. Bueno, detrás del no podio. sé cómo estarían detrás. Ha sido bonito por lo menos de que tengan el gesto, pero había un poco de tensión, me imagino, ¿no? Hombre, había tensión, eso.
Yo pienso que lo que hablaba con Oscar, son chavales divinos, porque Iván es divino, Carmelo es la bomba, son Xavi Forés ni te cuento, o sea, son 3 chavales que son divinos, pero bueno, son pilotos que cuando te juegas una carrera y sobre todo un campeonato o un subcampeonato, como en el caso de Iván, pues es normal que pasen estas cosas. Hay que hacerse, bueno, pues hay que no hacerlas, porque es un deporte, queremos deporte sano, queremos un deporte bonito, y de cara al público pues hay que eliminar todos estos costos, ¿no? Ahí estaba el Team Stratos vibrando con su hombre, con Román Ramos, que está en pantalla, camino de coronarse como campeón de España, si va bien. También ayer, bueno, pues le faltó encontrar un poquito el setting, dice que derrapaba bastante con el frío, lo hizo como tenía que hacerlo, salió en segunda línea, ahora está quinto, la verdad es que está cumpliendo, es un piloto, bueno, pues cerebral, podríamos decir, un tío tranquilo, ¿no? Es un buen chaval, y si sigue así, pues... ¡Wow! ¡Qué bonita la cruzada ahí! Chesco también súper agresivo, en cambio Román hoy lo vemos más tranquilo. Está muy tranquilo. Hoy está con su carácter cantábrico, ¿no? Cántabro. Sí, señor, porque es lo decíamos, es pausado, el mide bien, sabe lo que tiene que hacer. Ha hecho un año muy inteligente, yo creo, porque Alex Mariñalarena ha ido rapidísimo. Alex ha hecho carreras en el Mundial, ha cambiado a Suter de Suter a Calex este año, y Alex es un piloto, bueno, lo hemos visto en clasificaciones del Mundial con un potencial tremendo entre los 15 primeros de repente. Entonces Alex era un rival duro, lo que pasa es que ha sido menos regular que Román. Román ha sabido gestionar muy bien este campeonato, yo creo. Sí, además Alex, fíjate, el año que viene se va el equipo Tectroa a hacer un campeonato del mundo entero en Moto 2, o sea, el nivel de los pilotos en este Repsol es increíble como está de fuerte, y demostramos cada carrera. Pero lo que dices tú, Román ha sido, pues bueno, como es él, más frío, más tranquilo, aunque veíamos incluso en Valencia que entraba al juego y entraba porque quería ganar la carrera. Pero hoy yo creo que está haciendo un poco como hizo Márquez en Valencia, ¿no? Con todo lo agresivo que eres, al final queda una carrera y se puede ir todo el trabajo de 6 meses al traste por no tener la cabeza, ¿no? Yo pienso que al igual que en su día Nakamoto le leyó un poquito la quintilla a Márquez antes de salir a la parrilla de MotoGP en Valencia, hoy habrá tenido una charla con su jefe mecánico, tío, relájate, haz tu carrera, diviértete y vamos a llevar al campeonato. Sí, al final te recuerdan por si ganaste el campeonato o no. Por lo general, si lo pierdes sí te recuerdan por cómo lo pierdes, pero no tanto por cómo lo ganas, ¿no? Eso hizo Márquez, a mí también me sorprendió, usó ahí la calculadora, una cabeza fría. Decías que Alex en Mariñalarena se va al Mundial, pero también se va Fish, ¿no? Fish va al Mundial con esa estructura que tú conoces bien también con Valeriano. Con Valeriano. Sí, muy contento además por Valeriano, que es un currante nato, es un jefe mecánico, ahora un team manager con su propia estructura, que ya sabe lo que es ganar mundiales, porque lo ganó con Jorge Lorenzo en 2,5. Y encantado porque tiene un historial detrás que le apoya, tiene encima la suerte de tener a Petronas, que le va a seguir apoyando en un proyecto para el campeonato nacional el año que viene también en este Repsol, que también va a tener a 2 pilotos en Moto 3, y que bueno, que se siente como en casa. Él ya vive en Barcelona, me decía que tenía ganas, la verdad, ayer hablaba con él y decía, tengo ganas de terminar y volver con mi familia en Navidades Malasia, pero tengo que volver pronto porque el horario es tan distinto. Me decía que allí la vida se empieza a partir de las 9 de la tarde, que hace tanto calor que la vida empieza a partir de las 9. Dice, y en España al revés, a las 9 estoy cenando y a las 10 me acuesto, entonces tengo que volverme pronto para volverme a reorganizar de nuevo. Pues ahí está el Fish, el pescado con esa número 55, ahí vemos el equipo, ahí vemos esa estructura que comentábamos de Petronas Race Lane Malasia dentro del equipo de Valeriano. Estarán en el Mundial, les deseamos mucha suerte. Kevin Porto, fíjate, están rodando los 3 primeros en 44, se está escapando un poquito Alex, le ha metido ahí unas décimas, casi un segundo ya a Fish, pero Porto viene bien, 44-8, es un piloto muy valiente, y lo que le falta son kilómetros, ¿no? Te pensaba que se ha subido la semana pasada sin conocer la moto, sin conocer a los técnicos ni a los mecánicos, y lo que le hace falta es hacer kilómetros. Me decía que bueno, cuando estrenaba el chasis ayer, el viernes no porque era en agua, pero ayer ya dice las sensaciones fueron totalmente distintas de una moto de verdad, una moto rígida y una moto de carreras, y que bueno, fue una faena el no saber que ese chasis estaba roto por dentro en Valencia, y le vimos que no podía haber luchado por el podio. Sin embargo, fíjate, ya tiene la referencia de Fish y va a luchar, está haciendo 44-8, es el más rápido en la vuelta anterior y va a luchar a por ello. Es un piloto que ha ganado carreras del Mundial 2,5, no lo olvidemos, un piloto valiente que aunque tiene 35 años, está demostrando que todavía puede ir rápido. De hecho, en la carrera pasada de Valencia, su técnico está. Hoy va una caída en medio de la pista, la salida de Isaac. Vamos a ver. Peligroso ahí, porque ese es un punto muy complicado. Depende de dónde esté esa moto. Vamos a ver, seguramente despliegue una bandera amarilla. Vamos a ver si el comisario es capaz de sacar esa moto de la pista. Eso habrá sido una caída múltiple
ese grupo detrás. Ahí vemos las motos de Stock 600, hay varias Kawasaki y una Suzuki. Se han tocado probablemente acelerando. Sí. Pues han caído los dos en el mismo sitio, extraño, ¿eh? Sí, abriendo, porque dando gas los dos se han como le ayuda a levantarse, que es gesto más bonito. Sí. Y viene otro piloto arrastrándose, no es normal, ¿eh? Algo, no sé si tendrán que mirar bien si hay algo en la pista, porque es verdad que levantaban las ruedas traseras al acelerar. Algo del suelo, vamos a ver ahora si pasan por aquí ellos. No, hay una mancha, fíjate, pero ellos lo han evitado. Sí. Bueno. Uy, qué susto. Hay algo ahí en el asfalto, probablemente esa superficie blanca. Sí, no, es que esa superficie blanca es el serrín, digamos, que se pone cuando hay aceite. ¿Sí? Entonces a lo mejor es que esta mañana ha habido alguna caída y ahí se suele, cuando todo va la tapa del cárter del embrague, suele dejar el reguerito de aceite en unas caídas en estos 4 tiempos. Que es posible que con la humedad haya salido de nuevo. Es muy raro, vamos a prestar atención a esa curva de dry sack. Los comisarios lo marcarán seguramente con la bandera de suelo deslizante. Aún así hemos visto que Chesco Raffin me ha dado la impresión que se ha salido de la trasada y al pisarlo le ha dado un latigazo terrible, ¿eh? Tienen que estar muy atentos. Muy atentos. Estamos viendo a Porto que llega, Porto va a ir a saco para meterse en esa segunda posición. Estas son las caras dentro del Targoban Motorsport, mientras Alex hace de las suyas en pista, derrapando por todos sitios. Sí. Te decía antes que Sebas Porto tuvo en la otra carrera a un técnico, Andrea, que es el técnico de Scott Redding en el Marco VDS, en el Mundial de Moto 2. Y bueno, Andrea, que es un técnico italiano, es muy amigo de Sebas, de la época en la que estaban juntos con la Honda, si no me equivoco, y bueno, está aquí también ayudándole a poner esa Calex, que él la conoce bien del Mundial, a ponerla a punto, ¿no? Sí, que tuvimos la oportunidad de estar charlando con ellos, comimos con Porto en el Hospitality para que nos contara sus impresiones, y es increíble la historia, ¿verdad, Sergio? Que de repente, bueno, después de estar 7 años inactivo, le ofrece el ser team manager de un equipo, monta un equipo con 2 chavales, empieza el campeonato y un día de 2 entrenamientos dice: me voy a echar el mono y el casco y me voy a dar una vuelta con la moto. Se sube la moto y dice que va tan mal que se queda con un sabor de boca tan malo que dijo: no puede ser tan malo que no doy ni con la rodilla en el suelo. Probó otro día y el segundo día ya les metía más de un segundo a sus pilotos. Así que pasó de patrón del equipo a piloto del equipo, llevándose el campeonato argentino y volviéndose a enganchar aquí. Así que bienvenido a Porto, porque es un piloto, es un crack para mí, un crack. Sí, es una actuación la verdad realmente destacable la que ha hecho, y bueno, es muy valiente. Alguien con más de 30 años y que ha estado tan arriba en el mundial, de repente volver a un campeonato de España para rodarse, me parece un gesto súper valiente, porque puede venir y que las Moto 2 no las conoce, la había corrido en 2,5, luego ha probado Super Sport, pero esta es una moto bastante crítica también de puesta a punto y de llevar, y venirte aquí con estos pilotos que lo controlan, pues es un gesto valiente, admirable. De repente, fíjate, 2 carreras, 2 primeras líneas y luchando por el podio, o sea que ole Porto. Ahí veíamos cómo estaba la clasificación general, aún así, aún estando líder Alex Mariñalarena de la carrera, estaría a 5 puntos de Román Ramos, que rueda ahora mismo en la 6ª posición. Le ha adelantado Lucas Mayas. Se ha vuelto a crecer Fis, se estaba perdiendo metros ahí, estaba Porto llegando a él y sin embargo ha vuelto a girar ahora en 44.8, mientras que Alex ha girado en 45.3, y eso ha hecho que Fis se vuelva a poner otra vez a rueda suya, Sí, hay que destacar la actuación de Luca Vitali, que venía, ya hemos dicho, por primera vez en este campeonato de rueda en 9ª posición, y la de Edgar Pons, que está 10º, el hijo pequeño de Sito, que bueno, hay que estar buen resultado estando ahí entre los 10 primeros. Totalmente. Esta vez hablaba con él y le preguntaba que me hiciera un poco el balance del año, y me ha dicho que era un año muy positivo, que sin saber de qué va nada de esto de la velocidad, de repente llegar aquí, circuitos nuevos y una moto totalmente nueva y un campeonato nuevo, estar en la última carrera dentro de los 10 primeros, me decía que le estaba muy contento. Además, esta carrera, ya lo comentábamos, ha habido muchos inscritos y bueno, el nivel no es, ya hemos dicho, como en Moto 3, que están rodando rapidísimo a ritmo del mundial, pero sí que es verdad que esta categoría pues está también en alza, porque de hecho Jordi Torres, el campeón actual, o sea, el campeón en título, digamos, de la categoría, que ganó el año pasado, ha ido al mundial, ha ganado carreras, ha subido al podio. Jordi ha demostrado que también de Moto 2 se puede ir al mundial, y bueno, Román se peleó el año pasado con él y es este año el campeón. Román el año que viene está en el TSR, el equipo donde ahora mismo está Sebas Porto integrado, se quedará con el TSR porque también, bueno, pues tiene Calex, que es la misma moto que se utiliza en el mundial. Esto le sirve un poco para rodarse y conocerla. También tiene la oportunidad de hacer un par de wildcards de piloto invitado, así que Román cambiará de equipo el año que viene, y eso, su misión es hacer el máximo número posible de carreras del mundial para, bueno, si todo va bien y tiene ocasión, dar el salto en 2015 a Moto 2. Fíjate lo tranquilito que está Román rodando.
está en esa sexta posición y está, yo creo, mira, fíjate, él está rodando ahora mismo, ha hecho la vuelta anterior 46.5 cuando él está acostumbrado a hacer 43 saltos aquí, o sea, está que yo creo que no apoya ni la sexta. Está tranquilo, es verdad que Román es un piloto muy fino, lo hemos visto, ¿te acuerdas a pie de pista una vez ahí en Albacete o aquí cómo lleva la moto con finura? Aún así hoy es verdad que yo creo que tiene cierto margen porque hay que guardárselo. Sí, ahí lo que decíamos antes, al final de los campeonatos hay que ganarlos. No hablan de ti si no eres campeón de esa cilindrada, ¿no? Si hoy en vez de hacer primero o segundo tienes que hacer sexto, lo importante es que esta tarde, cuando termine todo esto, tienes un título para colgar en tu habitación y que te abra que es un poco la llave, ¿no? Que te abra las puertas para ir al mundial. Pues mientras tanto vemos al grupo de cabeza, los 3 pilotos que se han destacado del resto, que son Àlex Mariñalarena, Hafizh Arina un segundito y Sebas Porto a otro segundo, punto 8 de la cabeza, con lo que si siguen rodando así, están rodando en tiempos relativamente parecidos, va a ser complicado que se junten, pero siempre puede haber un cambio de ritmo por parte de alguno que facilite esa lucha, ¿no? Sí, faltan 5 vueltas, ahora ya empiezas a sufrir un poquito de deterioro del neumático trasero, aunque aquí se corre con el compuesto medio, porque bueno, en la temperatura del asfalto era imposible poner un neumático más duro, porque bueno, pues, tendrías muchísimos problemas de derrapar, ¿no? En la rueda trasera. Entonces el salir con el medio hace que que se haya girado todavía un poquito más lento y que es una carrera un poco atípica, ¿no? El no ver que de repente todos nos estén pegando ahí es un poco atípico. Creo que Sebas va a intentar ir a por Fish 100%, porque bueno, es su trabajo, ¿no? El poder intentar luchar por esa segunda posición, pero viendo las diferencias que hay entre unos y otros, creo que si no cambia algo radical va a acabar así. Pues vamos a ver la situación de carrera en la 12ª vuelta con Àlex Mariñalarena, Hafizh Arina, Sebastián Porto, Chesco Raffi, Lucas Maías, Román Ramos, Russell Gómez, Edgar Pons, Santi Hernández, Luca Vitali, Poyatos y Lucas Trautmann. Cerrando los 12 primeros puestos, Andrés González y De Vries con la Transformer, está en la 13ª posición. Se ha estirado un poquito, cada grupo está un pelín estirado, como pueden ver en sus pantallas. Ahí vamos a ver si esos pilotos doblados que ya empiezan a aparecer al fondo no interfieren en la lucha de Fish y Mariñalarena. Fíjate, ahí vemos a esos pilotos doblados que tienen que haber visto la bandera azul que despliegan los comisarios para no interferir en el paso de los líderes. Parece que Àlex puede pasar bien. Vamos a ver la entrada Nieto, ahí esa frenada también, sí. Tampoco parece que hemos estado ahí, ¿no? Ahora queda Peluqui, último viraje antes de salir a la zona rápida del circuito. Bueno, sale bastante bien. Fish parece que también, ya saben que hay gente detrás. Lo malo es que Fish se lo va a encontrar en plena rápida en Cribillé, que es un sitio un poco más complicado, ¿no? Es complicado porque además en la rápida es muy difícil. Bueno, se la ha quitado bien del medio, se la ha quitado. Es muy difícil, ¿no? En las curvas rápidas cuando tienes un piloto lento, porque no tienes más que tienes un carril solamente donde ir y es más difícil, pero bueno, han estado bastante polite ahí esos 2 pilotos doblados y no han interferido para nada. Sí, esto es un trabajo difícil también, pero que los doblados tienen que tener en cuenta, tienen que estar atentos a esas banderas azules, sobre todo a final de carrera, como ocurre ahora cuando ya quedan 3 vueltas para la conclusión. Y bueno, Román sigue en su línea, ahí está se mantiene en 6ª plaza, siguiendo a Lucas Maías, tampoco se quiere complicar, le vale perfectamente, y ya hay un gran salto desde Román a Edgar Pons, que está 7º ahora mismo. Sí, Edgar está haciendo, como decíamos, un increíble de campeonato, está rodando un 46.1, que no está nada mal porque le está dando una carrera entre comillas lenta, y bueno, yo creo que Sito pues tiene que estar encantadísimo, ¿no? Sí, sí. Su hijo ahí. Sito, que además ha sido, como decías, campeón del mundo este año con Paul Espargaró, Paul que ya está en Yamaha también en MotoGP. Bueno, pues y este año en la situación, en el equipo de Sito se da una situación súper interesante, ¿no? Con dos pilotos que se han jugado el mundial, Luis Salón y Maverick Viñales, 2 gallos en el mismo gallinero. ¿Te acuerdas que me decía que ya les hacía viajar juntos para que tal? Hablábamos con el propio Maverick, que nos acompañó en la retransmisión de Moto3 en Valencia. La primera carrera la van a tener ahora prontito, ¿eh? La carrera esta de Cars que vamos a hacer en Madrid el día 6 de enero, con lo de Madrid Motor Days. Vamos a tenerlos tanto a Luis Salón como a Maverick Viñales en los Cars, como un montón de pilotos que vienen, y yo que tengo ganas de verlos ya en una parrilla juntos, a ver cómo se respira, ¿no? A ver ese ambiente. Mientras tanto, parece que Fish prácticamente ha cogido a Àlex Mariñalarena, y en cambio Porto se ha quedado más o menos donde estaba, pero bueno, parece que hay más distancia, como Fish ha apretado el ritmo, parece que hay más distancia.
Pero bueno, si Sebas terminase en el podium, yo lo consideraría todo un éxito, ¿no? Bueno, el piloto, totalmente. piloto argentino, ahí lo tenemos con la Cales del TSR, sería brillante que pudiese llegar al podium en tan solo su segunda carrera. Y es que en la primera carrera que hizo este año tuvo el problema que hemos comentado de chasis, ¿no? Yo pienso que en Valencia, si no hubiera tenido ese problema con esa rotura interior del chasis, que obviamente es muy difícil de verificar, no es que los mecánicos no hayan hecho bien su trabajo, sino cuando se rompe interiormente el chasis, hasta que no lo llevas a medir la rigidez no puedes saberlo. Pero si en Valencia hubiera tenido la moto en el sitio, hubiera podido luchar por estar ahí peleando, ¿eh? Grandes huecos ahí vemos pasaba Chesco Raffin, pasa Román Ramos, ahora pasa en quinto lugar. Lucas Mayas ha debido de tener algún problema porque estaba delante de él y ya no lo hace, ahora está en solitario Román, una carrera que rueda, bueno, pues sin problemas, digamos, porque no tiene a nadie delante ni detrás que este, pero que se tiene que estar haciendo eterna, ¿no, Óscar? Sí, además Román viene de ganar, esta nota es importante, 12 más 1, como dice nuestro querido Ángel Nieto, carreras, o sea, viene a hacer 12 más 1 podiums consecutivos, o sea, que no es nada fácil, subirte 12 veces más 1 al podium, no a lo más alto, al podium no es nada fácil. Y sin embargo hoy, pues mira, yo pienso que estar en sexto es una faena. Pero bueno, lo que dices, faltan poquitas vueltas, cuando pasen faltarán 2 vueltas, perdón, y esto lo que hay que hacer es pensar en el campeonato. Yo estoy muy contento por lo que hablábamos antes, hacía 20 años que no ganaba una moto española, me acuerdo, creo que la JJ Cobra, la última vez que ganó un campeonato de España, y han pasado 20 años y que de repente unos ingenieros españoles con un presupuesto seguramente mucho más bajo, que nos pueden contar estructuras como Cales, como Suter o otras estructuras, han hecho una moto capaz de llevarse un campeonato, ole por ellos. Sí, Ariane es una empresa que fabricaba piezas de moto para diferentes marcas importantes, y a partir de ahí ellos tomaron la decisión de meterse en competición, ¿no? De hacer su propia moto, porque ahí ya tenían la posibilidad de explotar su potencial técnico y han demostrado que su trabajo ha sido brillante. De hecho, su moto el año pasado, que la Suter, con los neumáticos que había, tenía muchísimos problemas de chattering. Ellos eran los que menos problemas tenían de chattering, los pilotos que llevaban la Ariane 2, así que bueno, esto dice mucho a favor del trabajo que han hecho, ¿no?, los ingenieros de Ariane Tech. Además ayer hablaba con el padre de Vitali, sabes que aquí está en su estructura con esta moto que le han dejado para correr esta última cita, y me decía que la moto es increíblemente agradable, que dice, yo vengo de correr el Mundial Superstock y me tengo que pelear con el tren delantero, y sin embargo esta moto da gusto llevarla, sin apenas experiencia. Está en 7ª posición, sexto se ha puesto ahora porque ha pasado a Edgar Pons, y la primera carrera sin conocer la moto, llegar a este circuito y de repente estar sexto, pues quiere decir que el trabajo de Ariane está más que aprobado, ¿no? Bueno, qué pena que se ha colado un poquito ahí Hafiz Sarin, porque parecía que estaba recuperándole distancia de cara a estas 2 últimas vueltas. El pescado lo está dando todo. Alex también, me parece que tienen un perfil parecido de piloto agresivo y luchador los dos, ¿no? Y bueno, lo ha intentado, yo creo que tanto ha apretado ahí los dientes Hafiz Sarin, al que vemos en pantalla, que se ha colado un poquito. Y bueno, tiene ahí unos metros, tiene ahí unas 5 décimas que va a ser difícil, ¿no? Si Alex cierra bien los huecos y tira esta última vuelta, va a ser difícil que se lo recupere. ¿Qué piensas, Óscar? Bueno, yo pienso que la carrera está más que decidida, sí, ¿no? Si no cambia algo muy especial, mira con el chattering que tiene adelante ahora mismo. Esto suele ser por final de carrera, si no cambia nada en especial, el podium yo creo que ya hace varias vueltas que está decidido, que va a ser así. Y bueno, creo que ha sido la tónica no de todo el campeonato, pero sí la tónica del final de campeonato, sin contar obviamente con Román, que hoy ha tomado otra postura totalmente distinta, pensando en los sitios. Bueno, última vuelta, Óscar. Alex Mariña Larena, el piloto que el año que viene corre el Mundial 43, ahí con su habitual estilo de conducción, súper agresivo, cómo hace girar esa moto al final de la frenada para entrar en la curva, seguido a 7 décimas de Hafiz Sarin, del pescado, y Porto a 3 segundos Porto del líder. Chesco Raffin, hemos perdido a Lucas Mayas, que estaba ahí en 5ª posición, ahora lo está Román, al que vemos en pantalla. Román camino de coronarse campeón de España de Moto 2, como bien decía Óscar. 20 años hace que una moto española del gran JJ Cobas, Antonio Cobas, un ingeniero que también fue visionario, adelantado a su tiempo. Ahora es Ariane Tech, la moto que se puede proclamar campeón de España, mientras fíjate que derrapada, bonito. Parece un pelín largo, hay que tener cuidado porque parece que se ha limpiado ya, salen bien de ahí sin problemas, sí, pero así habría que elegir bien la trazada, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Menos mal que los comisarios aquí en el circuito lo han avisado muy bien, son muy profesionales, tienen una increíble experiencia, ¿no?, en carreras, y lo han avisado, lo han limpiado cuando han tenido tiempo, y bueno, menos mal que no ha pasado nada, no ha
habido más caídas. Terribles ahí los rebotes de ese tren delantero, ese chat en el tren delantero de Fish, como tú bien apuntabas antes, también se apreciaba en un plano anterior porque viene tirando con todo para intentar acercarse en estas dos últimas rápidas y la frenada que no vamos a ver aquí. Ese adelantamiento parece que Alex tiene ventaja suficiente como para entrar destacado en meta y ganar la carrera. Aún así no le va a servir a alguno de Alex para... Fíjate. Bueno. Esa no la dedica. La última derrapada del año. En la arena del año en el CEP. Las próximas las veremos en el Mundial. Así que ahí entra Alex, ha hecho lo que tenía que hacer. Muy bien, enhorabuena Alex ganando la carrera. Fish segundo, Sebas Porto que bien, tercer puesto. Muy bien. Contento con Sebas, que además el año que viene nos decía que bueno, que si él se divierte y él está contento con el equipo, va a seguir en este campeonato nacional, en este Repsol otro año más y salir en ese Gran Premio de Argentina que el año que viene vamos a visitar por primera vez internas del Río Hondo. Y ahí tenemos a Román, qué bonito, campeón de España. Sí, Román Ramos, campeón de España, una rueda, caballito de pie, qué bonito, qué manera de celebrarlo. Ahí está ese éxito del Team Stratos de Arián, cómo se abrazan todos. Bueno, qué momento tan bonito, ¿no? Ganar el campeonato de España aquí. Román, que es un tío súper majo, pero bueno, ha ganado porque encima es rápido, es regular y porque esa moto ha funcionado. El equipo también, desde aquí les damos una enhorabuena. Qué alegría, en mayúsculas. Yo he tenido, gracias a Dios, la suerte de ganar varios campeonatos y cuando era mecánico, cuando soy jefe mecánico. Y la verdad es que, bueno, ahí ahora mismo liberas un montón de estrés de todo el año ahí y bueno, es precioso. Y fíjate qué fiesta, ahí está Manolo, ahí está Sergio Fuertes, ahí está Ricardo, también María, están todos celebrando. Bueno, Alex también está contento. Es una buena manera de despedirse del campeonato ganando, ¿no? Demostrando que es un piloto que lo veremos hacerlo muy bien porque se rompió la mano en Japón, le han operado de los metacarpianos y bueno, aún así le costaba reducir un poquito con el embrague. Bueno, ahí vemos a, mira, Román, momento emotivo, está ahí celebrando, está su tío, fíjate, Óscar, porque le van a dar un casco que era de otro tío suyo que falleció, Iván, era el hermano pequeño de su padre, falleció y le van a dar ese casco a él, un accidente de moto, efectivamente, cuando bajaba Jerez. Pues le van a dar ese casco para que se lo ponga en honor a su tío. Fíjate, estarán emocionados, es un momento súper intenso, qué bonito, qué momento emocionante. Es el campeón de Repsol en Moto 2 el año 2013 con ese casco en honor a su tío. Bueno, desde aquí mandamos un saludo a toda la familia, a todos sus seguidores que estarán viéndolo en casa, ¿no? Un brazo enorme porque además es un chaval que es para comértelo, es un tío con un carácter increíble. Yo tuve la suerte de trabajar con él también cuando entró en la GLIS, en la escudería de la GLIS de Jaime Fernández. Yo estaba de director deportivo y bueno, hablé con él porque andaban muy justitos de presupuesto. Yo hablé con un gran amigo de Santander, con Lolo, de Motos Lolo de allí, con Lolo y con Óscar, y les pedí por favor si pueden ayudarle de dejar una moto para hacer motocross en invierno y entrenar, porque el pobre andaba muy justo y mira el trabajo. Magnífica, ahí vemos la celebración con esos cohetes al lado, pues y Román, que tiene que estar seguramente emocionado ahí con su padre, aunque vamos a ver si ese plano nos deja ver porque es su padre el que le está dando el casco de su tío. Es un momento muy emotivo, también tiene otro casco decorado, pero bueno, va a ser el padre me decía que quería que Román diese una vuelta al circuito, ¿no? Para celebrar, fíjate, la alegría, quería que diese una vuelta al circuito con el casco de su tío. Ahí vemos a Román que no cabe en sí de gozo, qué bueno, ¿no? Mira, el número 1 ya también. El número 1, qué bonito. Siempre lleva el 40 Román, ahí vemos el 1 a una rueda, magnífico, ¿eh?